Muy buenas noches, tengan todos y tengan todas. Nuevamente, estamos en nuestro grupo de oración de los martes. Vamos a empezar entonces el tema de esta noche que hemos titulado Dios de pactos. Y definitivamente no podemos negar que Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que nos ha llamado a grandes cosas, las cuales Él prometió a todos aquellos que creen en Él. Escuche, Dios a todos los que creen en Él los llamó a grandes cosas. Los llamó a ver, a recibir, a visualizar grandes cosas en su vida y en los demás. Dice, porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han bajado al corazón del hombre son las que tengo guardadas para los que me buscan. Y es una promesa de Dios. Pero es triste muchas veces cuando empezamos a dudar y a desviarnos del sendero al cual Dios nos está llevando. Empezamos a desviarnos. Es muy triste eso. Cuando Dios nos llamó, cuando escuchamos su voz, cuando en medio de un sufrimiento, de una tribulación, de un problema, nos encontramos con el Dios vivo. Y además de eso nos llamó con un propósito y nos está llevando con un propósito. Qué triste es cuando empezamos a dudar y a desviarnos de ese propósito que Dios nos planteó. Cuando dejamos que la batalla del mundo le gane al regalo de Dios. Existe ver a tantas personas que un día recibieron una promesa de parte de Dios y que después de un tiempo dudaron y no perseveraron en esperar hasta que se cumpliera, sino que empezaron a renegar y a pensar que, pero yo para qué estoy en esto, por qué estoy en esto, por qué hago esto, por qué sigo en este camino, si las personas que están en otros caminos viven tan libres de tantas cosas y esto tiene tantas limitaciones y tantas cosas y se empiezan a desviar porque el mundo tiene ofertas y el enemigo de Dios tiene ofertas y muchas ofertas. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo, y lo hemos repetido muchas veces ese versículo, y coloca al Dios de este mundo con D pequeñita, está hablando del enemigo de Dios, Satanás. Dice, y el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento, para que no puedan ver la resplandeciente luz del Evangelio de Jesucristo, el verdadero Dios. Y nos engaña y nos muestra cosas y nos da y nos tienta con un montón de cosas. Nos distrae con demasiadas cosas. Y algunos, tristemente, después de un tiempo, dudan, no perseveran, se apartan, pero no sé si a este grupo o a otro grupo o a la iglesia misma en cualquier denominación, alguna vez llegarán nuevamente destruidos, con problemas, con sufrimientos, con tribulaciones que no se las mandó Dios. Pero algún día volverán a buscarlo porque saben que hay una solución. Y es tan grande Dios, por eso les colocaba tu fidelidad, que vuelve y nos recibe. ¿Y usted por qué dice eso, Héctor? Pues yo no sé, yo conozco una parábola en Lucas capítulo 15, versículo 11, donde un hijo se fue de la casa del padre y vivió una vida desordenada y volvió donde el padre y el padre lo recibió con abrazos y besos. Y no lo cuestionó. Le dijo, bueno, volviste, aquí estaba esperándote. Pero lo que quería evitar el padre era sufrimiento en su hijo. Y algunos no lo hemos entendido. Dios no nos presiona, Dios no nos llama, Dios no nos muestra un camino porque quiere presionarnos, no. Dios nos ama tanto que no quiere que suframos, que quiere evitarnos el sufrimiento. Pero si no le hacemos caso, dice, bueno, no hay otra. Aquí estaré esperándolo, pero se van a golpear, pero se van a porrear, pero aquí estaré esperándolos y seguiré firme amándolos como el primer día. Es por esa razón que en esta hora
queremos dedicar este grupo hoy a todas aquellas personas que un día creyeron en una promesa y por situaciones de la vida dejaron de creer, dejaron de asistir, dejaron de congregarse, se apartaron. Héctor, y entonces, ¿cómo van a escuchar esas personas esta enseñanza si no están acá? Pues algunas vienen y van, vienen y van, vienen y van. Algunas otras, quizás, algún día lleguen a esta enseñanza que queda grabada. Y si no, pues en oración se las ponemos al Señor. Pero entre nosotros mismos también hay personas de nosotros mismos que estamos medio con Dios. Y a veces sí y a veces no. Unas cosas sí, otras no. Este tema quiere hacernos entender que Dios, cuando promete algo, lo cumple. Escuchen lo que le estoy diciendo. Cuando Dios promete a alguien algo, Él lo cumple. No lo tenía aquí presupuestado, pero quiero buscar un pasaje de la Biblia que dice que Dios no es hombre para que mienta, ¿cierto? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Les voy a leer desde acá, desde varias, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Les estoy hablando de Números 23:19. Les vuelvo a repetir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. No, Dios no es eso. Eso lo hacemos los seres humanos. Números, le vuelvo a repetir el texto. Número 23:19. Si yo lo dije. Número 23:19. En este mensaje hablaremos de nuestro amado Dios, pero en un aspecto muy bonito, en el Dios de pactos, en el Dios de promesas. Por eso la última canción, quizás no la conozca ninguno, pero decía Dios de promesas. Cumplirá toda su palabra. Y para poder hablar de ello debemos tener claro en nuestra mente qué significa un pacto. La definición de la palabra pacto, ¿cierto? Es un convenio que expresa la relación especial entre Yahvé, o sea, Dios, el gran yo soy, con el hombre. En hebreo se escribe berit. Y es muy bonito porque la palabra verdad se escribe veritas. En griego, en hebreo la palabra verdad, veritas. Y la palabra hebrea berit quiere decir pacto. Mire qué tan importante es esa palabra en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Aparece 285 veces esa palabra pacto. Quiere decir que Dios permanentemente le recordaba al hombre los pactos que establecía con el hombre. En griego esa palabra se escribe diateque, ya más en el Nuevo Testamento. Y se escribe más o menos unas 33 veces esa palabra diateque, pacto. Las dos significan pacto o alianza. Es el que designa los acuerdos, tratados y arreglos en ese tiempo era entre reyes o personas o naciones, con fines de beneficiarse mutuamente o con propósitos defensivos. Pero también la utiliza Dios para hacer arreglos, acuerdos con las personas. Podemos ver entonces que pacto es un juramento de fidelidad mutua que se realiza entre dos personas. Es un juramento de fidelidad mutua que se realiza entre dos personas. Un pacto de Dios es una promesa. Cuando yo les diga, cuando estemos hablando de pacto de Dios, es una promesa. Y qué bonito, porque es que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que nos prometan y no cumplan, y a prometer y no cumplir. Entonces la palabra promesa como que no tiene mucha relevancia en nuestra vida, como que se ha vulgarizado, como que ya
tiene un significado muy peyorativo, muy raro, no cuadra, y más en este mundo. Ahora ustedes van a encontrar un montón de gente haciendo promesas y promesas y promesas. Y les haremos puentes en su ciudad y para cruzar los ríos. Pero es que, señor político, en nuestra ciudad no hay ríos, pues haremos ríos. Listo. Promesas y promesas y promesas. Entonces la palabra pacto o promesa para nosotros es tan lejana. Pero es Dios quien establece un pacto y jura por sí mismo. Oiga pues, que cumplirá dichas promesas. Él jura por él mismo que va a cumplir esas promesas. El hombre, en cambio, promete, jura obediencia a Dios y entrega a Dios y a su servicio, pero de acuerdo a las circunstancias. Si las circunstancias son favorables, cumplo la promesa. Si no son favorables, no la cumplo. Y entonces palabras paisas, o no sé si son paisas o de todo el mundo, para el mamón no hay ley. Ah, yo prometí, pero ¿qué? Y no voy a cumplir, ¿y qué? No, Dios no es así. Cuando Dios promete y jura por sí mismo que lo cumplirá, lo hará. Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Y mire la promesa. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién está hablando ahí? Yahvé, el gran yo soy, el Dios de Israel. Y mire lo que dijo. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Ustedes creen que si Dios dijo esto, lo dijo como por salir del paso, como por entretener a la gente, como para que la gente se sintiera tranquila, para calmar las conciencias? ¿O era que él estaba hablando en serio? De que cuando perdona, él olvida. ¿A cuántas personas hemos escuchado decir, yo perdono, pero no olvido? No perdonó. En cambio, Dios dice, yo perdono y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea, Dios perdona con olvido. Él no se acuerda de acordar que tú la fallaste. Para Dios, cuando tú te acercas a Él y le pides perdón, para Dios empezaste de nuevo en Él. Y no hay, entonces, ¿cuál es el problema cuando cargas con ese pecado? Ya el problema eres tú, porque Dios ya te perdonó, pero tú no te has perdonado. Tú no has aceptado el perdón de Dios. Hay personas que vienen con cargas desde el pasado, con cosas que pasaron en su vida pasada, que ya las confesaron, y que si creemos en una promesa de Dios que dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados, quiere decir que ya Dios no se acuerda de eso. Y cuando tú le estás hablando a Dios, le dices, pero ¿de qué me estás hablando? Yo no me acuerdo. Oiga, Dios es tan perfecto y tiene amnesia. Él no se acuerda de tus pecados pasados. Si ya los pusiste en sus manos, si ya le pediste perdón, y es una promesa. Consideremos que los pactos que Dios hace con los hombres no pueden evaluarse en la misma forma con que se mira los que realizamos entre los seres humanos, nunca. Nosotros en este día no hablaremos de pactos entre hombres, sino de pactos de Dios con el hombre. Porque ya sabemos que los pactos del hombre como que, por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su esperanza. Los hombres fallamos, los seres humanos fallamos. Y escuche, para que no se sienta pues la última Coca-Cola del desierto y el último chito de Aburrilandia. No. Yo fallo, tú fallas, él falla, nosotros fallamos, vosotros falláis, ellos fallan. O sea, todos los pronombres personales. Porque a ti te ha fallado la gente. Tú le has fallado a tu pareja. Ay, Héctor, yo no le he sido infiel. No estoy hablando de infidelidad. En muchas cosas le hemos fallado a nuestra pareja. Nuestra pareja nos ha fallado a nosotros. Le hemos fallado a nuestros padres. Nuestros padres nos han fallado a nosotros. Le hemos fallado a nuestros hijos nos han fallado a nosotros. Los seres humanos fallamos y prometemos y no cumplimos. Y aunque muchos crean que los pactos fueron en el Antiguo Testamento, ya hablando de Dios, les puede costar creer que Dios hoy sigue haciendo pactos con los seres humanos. Mire lo que dice.
¿Qué es un pacto divino? ¿Qué es un pacto de Dios? Es un acuerdo o un vínculo entre Dios y el hombre o los hombres. El énfasis está en el lado divino. Dios prometió una cosa, hizo una promesa, hizo un pacto. Pero el pacto sabemos que por parte de Dios nunca se va a romper. Nunca va a ser abolido. El pacto lo rompe el hombre con Dios. Dios nunca romperá un pacto que hizo con el hombre. El hombre puede romper el pacto que hizo con Dios, pero Dios nunca romperá un pacto que hizo con el hombre. Hoy Dios sigue siendo el mismo Dios de pactos que se manifestó en la antigüedad. Es el Dios de pacto y Él cumple sus promesas y sus pactos y las seguirá cumpliendo. Y no solo las cumple, sino que Él pide que su pueblo también cumpla sus pactos. Y le está recordando al hombre los pactos que hizo con Él. Quebrantar un pacto es un asunto muy grave para Dios. Él no lo va a quebrantar, pero cuando ve que alguien quebranta un pacto con Él es muy grave. Mire, por ejemplo, en Génesis 17:14, cuando Él le ordena a Abraham que se circuncide él y que circuncide a sus descendientes. Él le advierte, mire lo que le advierte en Génesis 17:14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Era un pacto para marcar, para separar a los hombres primogénitos, a los hijos del pueblo de Israel, primogénitos y no primogénitos, para separarlos para Dios. Era una marca, era un sello indeleble. Ahora nosotros ya no tenemos que circuncidarnos porque a nosotros el sello es el Espíritu Santo, ¿cierto? Con el cual fuimos sellados para distinguirnos como propiedad de Dios el día en que Dios venga a darnos completa salvación. ¿Eso dónde está? Efesios 4, 29 y 30. Dice, no contristen el Espíritu Santo con el cual fueron sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Dios venga a darles completa salvación. En ese tiempo había un pacto, una marca. Más adelante, cuando entrega la ley en Sinaí, en el monte Sinaí, que es el mismo monte Oreb, ¿cierto? Él también advierte acerca de los castigos que seguirán al rompimiento del pacto por parte del pueblo de Israel. Si ustedes no cumplen con esto, van a tener consecuencias. Nosotros pensamos que desobedecer a Dios no trae consecuencias. Pues Dios no te va a castigar porque ya vimos que en este nuevo pacto el castigo ya fue dado en la cruz. Todo el castigo por el pecado lo sufrió Jesucristo en la cruz y Dios no te va a castigar. Pero sí vas a recibir algo de Dios, no de Dios, del mundo, del pecado, las consecuencias. Romper un pacto trae consecuencias, consecuencias funestas. Ese pacto que está rompiendo el hombre hoy en nuestro país con Dios, de no matar, va a traer consecuencias funestas a nuestra nación. Porque el pecado trae consecuencias. Cuando yo rompo los pactos con Dios, porque como hombre me sublevo y creo que tengo la razón y que estoy por encima de la ley de Dios, eso trae consecuencias. Quieran o no quieran aceptarlo, trae consecuencias. El pueblo de Israel cayó y efectivamente Dios cumplió su palabra. Cayó, rompieron el pacto y Dios cumplió su palabra. Cuando Israel entró en Canaán y toma la primera ciudad, Jericó, Acán pecó a causa de su avaricia, por ejemplo. Y en Josué 7:11, mire lo que dice Dios a Israel por el pecado de Acán, que ahorita les voy a decir cuál fue el pecado de Acán. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Resulta que Acán tomó, cuando invadieron a Caná de Galilea para tomar esa tierra prometida por Dios, él tomó el oro, la plata y las pertenencias de esta gente, los cananeos, y tenía que llevarla al tesoro del templo para seguir expandiendo pues todo ese ministerio y todo el pueblo de Israel.
Pero Acán se quedó con parte del botín y lo escondió. Y mintió, dijo que no tenía más. Y Dios dijo, por causa de Acán, el pueblo será castigado. Y el castigo de Dios no se hizo esperar. Israel fue derrotado en la batalla siguiente en condiciones vergonzosas. Israel, que no perdía una sola batalla, a la siguiente batalla fue destruido por romper el pacto. El pecado de Acán no fue menor. Dios lo interpreta como una violación de su pacto. Mire, dice Josué 7:11, Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. En este mismo tiempo, Dios advierte acerca de realizar pactos con los pueblos paganos en ese tiempo. Dios le dice que no hagan pactos con pueblos paganos porque eso equivaldría a invalidar el pacto que él hizo con ellos. No pacten con la gente de otros pueblos, porque yo tengo un pacto ejercido con ustedes. No pacten con nadie más. Para Dios los pactos son algo de mucha seriedad. La Biblia declara, bienaventurados a los que guardan su pacto. Ellos tendrán sendas llenas de misericordia y verdad. ¿Quiénes? Los que guardan los pactos que hacen con Dios. Salmo 25:10, para que escuchemos. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus palabras, sus exigencias. ¿Qué hace Dios? Guía con fidelidad y amor inagotable a los que obedecen su pacto. Primero debemos saber que hay un Dios de pactos. Dios en todas las épocas de la humanidad ha hecho pactos. Es una manera que utiliza para mostrar su compromiso con nosotros. El pacto eterno, por ejemplo, que hizo con Abraham, que le daría una descendencia mayor que las estrellas del cielo y las arenas del mar, y que bajo su descendencia vendría uno que reinaría en la casa de Israel por siempre. Sin embargo, era lógico que el pueblo empezara a dudar, como dudamos nosotros ahora de los pactos de Dios, de la veracidad de ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, después de estar tanto tiempo esclavos en Egipto y tanto tiempo en el desierto. Su razón no les permitía creer que esas cosas fueran reales. ¿Cuál Dios de pactos? ¿Cuál pacto? Mire todo el tiempo, 400 años esclavos en Egipto. No, 400, sí, casi 400 años esclavos en Egipto. Y todo el tiempo que pasamos en el desierto. ¿Y cuál pacto? Y la gente, algunos renegaron, se apartaron del pacto, hicieron lo que quisieron. Y por eso casi toda esa generación, ninguna pudo ver la tierra prometida. Tuvo que pasar 2 generaciones morir en el desierto antes de que llegaran a conocer la nueva generación de la mano de Josué, la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a su parentela. Por lo que Dios nuevamente tuvo que mostrarse y enseñarles que Él es. Cuando el pueblo rompe el pacto, Dios tiene que mostrarse otra vez. Y está ese Shema. Tenemos entendido ese Shema. Ese Shema quiere decir escucha. No simplemente oiga, porque usted puede oír, pero no escuchar. Ese Shema es, ponga atención, que lo que yo voy a decir es eterno, es grande, es impresionante y necesito que lo escuchen porque lo deben cumplir. Dice, Shema Israel, escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer entonces todo lo que te he dicho. Y todo te saldrá bien si lo haces, tendrán muchos hijos y la tierra donde fluye leche y miel, allí estarán, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió, Deuteronomio 6:3. Y en el 6:18 dice, haz lo que es bueno y correcto a los ojos de Dios para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Dios hace un pacto con Israel y le hace promesas a Israel bajo el cumplimiento de ese pacto. Y te sigue haciendo promesas y promesas a mí. Entonces, lo primero es que tenemos un Dios de pacto. Lo segundo, un Dios que guarda sus promesas. La última canción y la primera canción decía,
guardas tus promesas. Muchas veces conocemos las múltiples promesas que Dios nos hace, sin embargo, pocas veces nos damos cuenta que Él no las olvida. Él las prometió y las va a cumplir y que las mantiene sin importar el tiempo o las circunstancias. Porque Dios no cumple los pactos de acuerdo a las circunstancias. A Dios no lo mueven las circunstancias. De hecho, Dios no se mueve en el tiempo, en el espacio nuestro. Si Dios dijo que haría algo, lo hará. ¿Cuántas veces después de muchas batallas, tiempos de oración y de dificultades hemos llegado a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? No has entendido los pactos de Dios. Dios no se va a olvidar de ti. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca los dejaré, nunca las abandonaré. No. Él quiere enseñarnos que no nos ha olvidado. Y eso fue lo que Israel recordó. Y es lo que cada uno de nosotros debemos recordar a pesar de las circunstancias. Él está con nosotros. A pesar de nosotros. Porque Él es Dios a pesar de ti y de mí. Dios no te ama por lo que tú eres. Dios te ama por lo que Él es. Tú no ganas el favor de Dios porque no tienes la capacidad de ganar el favor de Dios. Porque tú y yo somos imperfectos. Tú y yo le fallamos a Dios. Si tú y yo no somos perfectos, si tú y yo le fallamos a Dios, no tenemos nada con qué comprar el amor de Dios, con qué merecer las cosas de Dios. Hay gente tan altiva y tan altanera y dice, es que yo me lo merezco. No, no merecemos nada. De hecho, la palabra misericordia es que Dios nos da lo que no merecemos y no nos da lo que merecemos. ¿Cómo así que no nos da lo que merecemos? Si Dios nos diera lo que merecemos, mereceríamos muerte, tragedia, sufrimiento, oprobio. Pero Dios incluso nos da amor, nos da la lluvia, nos da el sol, nos da ternura, nos da su palabra, nos da estos tiempos de refrigerio por su misericordia. Lo tercero es que es un Dios que siempre cumple. Él guarda sus promesas. Y lo tercero es que siempre. Yo voy a hablarle como le hablo a mis niños de tercero para enfatizarles algo. Siempre, siempre, siempre cumple. Él nunca fallará una promesa, ya que su palabra es verdad. Y sus promesas son por siempre. Él mismo lo dijo, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras nunca pasarán, nunca han de cumplirse. No importa cuántas veces hayas creído que Dios se ha olvidado de ti. Es tu problema, no el de Dios. Porque Él siempre tiene un plan para cumplir su palabra en tu vida y en mi vida. Como cuarto, un Dios que siempre quiere guardarte al mejor lugar sin importar tu situación. Un Dios que siempre quiere guiarte al mejor lugar sin importar tu situación. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Dios siempre quiere lo mejor para mí. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Por consecuencias del pecado, mío y de otros. ¿Usted cree que el pecado que estamos cometiendo como nación no nos alcanzará como nación? Lo más posible. Tenemos que clamar a Dios por su misericordia, por su bondad, que nos perdone, que nos ayude, porque nos estamos equivocando muy feo. Salmo 73, 21 y siguientes, les voy a leer hasta el 26, pero me voy a saltear algunos versículos. No, voy a leerles del 21 al 26 completicos. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quien tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme mi salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre.
Él nunca me va a fallar. Podemos imaginar cómo se sintió Israel al recordar que a pesar de todas las circunstancias, sus desobediencias, le repito la cita, Salmo 73, 21 al 26. Podemos imaginar entonces cómo se sintió Israel al recordar que a pesar de todas las circunstancias, de sus desobediencias, de su falta de fe, Dios siempre había estado con ellos y nunca los abandonó. Siempre estuvo ahí. Tome un momento para recordar todas esas promesas que Dios le ha dado y que ha deseado guiarlo y que ha deseado para guiarlo y para que usted las tome y se apropie de ellas. Dicen los grandes biblistas que en la Biblia hay más de 33,000 promesas de Dios para ti y para mí. Les voy a leer algunas, muy poquitas. Isaías 41:10, los que toman nota. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano diestra victoriosa. Si Dios lo dice, Héctor Martínez lo cree, porque yo creo que hay un Dios que es fiel, que cumple sus promesas. Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios lo prometió, sé que lo cumplirá. Mateo 7:7, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Acaso Dios no le dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Yo creo en estas promesas. Apocalipsis 3:20, mira que estoy llamando a tu puerta. Si oyes mi voz y abre la puerta, entraré en tu casa y cenaremos juntos. Yo creo en esa promesa. Apocalipsis 3:5, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una promesa para este grupo de oración en este momento. Si usted la cree, entonces usted debe entender que Dios está aquí, en este lugar, que está con nosotros, compartiendo este momento, porque Él lo prometió. Y como Él es un Dios de pactos, de promesas y las cumple, si Él dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Él está aquí. Él lo prometió. Mateo 18:19, esto les digo. Mateo 18:19. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en los cielos se lo dará. Él lo dijo, yo lo creo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tardará en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Deuteronomio 7:9. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios siempre, ahí les hablé de algunas, y hay muchas y muchas y muchas. Dios siempre está deseoso de vernos prosperar y obtener las riquezas que ha prometido para nosotros. Él quiere que le conozcamos como un Dios que quiere que confiemos en sus promesas y descansemos en su palabra. ¿Se acuerda de la canción? Confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guía mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Qué rico descansar en la palabra de Dios, porque es verdad. Por tu gracia estoy aquí. Algunos descansan en las palabras del noticiero. Algunos descansan en la palabra de otros libros. Algunos descansan en los chismes, en las cosas de tragedia. Llevo hace rato que no veo noticieros. Y por la noche en medio veo 1 o 2 cositas y ya. A veces en la semana una sola vez. Qué pereza. Pero es que hay que enterarnos de lo que están diciendo. No es la repetición de la repetidera.
Yo ese tiempo que le voy a dedicar a eso, se lo dedico a buscar, a descansar en su palabra. Descansa en tu palabra. Eso está en Isaías 26, 3 al 4. Mire lo que dice. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que ven los noticieros. No. Eso no dice. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. En ti, no en los noticieros, no en la gente, en ti. Tú guardarás en perfecta paz, claro. En perfecta paz me guarda Dios, porque confío en Él, porque me concentro en sus pensamientos, no en los del mundo. Versículo 4. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Léanlo, Isaías 26, 3 al 4. Yo no lo estoy inventando. Nos muestra cómo el confiar en Dios nos dará confianza, pues en Él está nuestra fortaleza. En Él está la fortaleza. Tome un tiempo ahora y piense en esa paz que le ha sido robada por tantas cosas, por tantas necesidades, por las turbulencias de la vida, por ese agobiante maratón de noticieros todo el día, por las cosas que usted no puede controlar. Es que usted no puede cambiar esas realidades, usted puede cambiarse a usted mismo. Entonces, descanse en Dios, descansa en su palabra, en el Dios de pactos. Piense en todas las promesas que Dios ha dado en su palabra y vea en ellas el deseo que Dios tiene, que usted las posea. ¿Está dispuesto usted en su corazón para escuchar la voz de Dios? Hay varios tipos de pactos. Hay pactos que son condicionales. ¿Qué es un pacto condicional? Yo hago esto si usted hace esto. ¿Sí o no? ¿Es una condición o no? Por ejemplo, Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le está diciendo a Israel, si ustedes cumplen mis mandamientos, si oyen mi voz y cumplen mis pactos, ustedes serán mi tesoro. Es condicional. Si ustedes hacen esto, yo tendré en cuenta esto. Y hay pactos que son incondicionales, o sea, Dios no pone una condición, Dios dice, yo voy a hacer esto. Es incondicional. Haga usted o no haga usted nada, Él va a cumplir un pacto. Por ejemplo, dijo Dios en Génesis 12, 13 al 14. Esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompañe. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra, y no la destruiré más con agua. Es un pacto incondicional. Él les dijo, yo voy a hacer esto y les prometo que esto no va a pasar nunca más. Ahora, aquí no nos vamos a desgastar pues, en los diferentes pactos, pero hay un pacto edénico que fue dado en Edén, hay un pacto adámico que fue dado a Adán y Eva, hay un pacto noénico que fue dado a Noé, hay un pacto mosaico que fue dado a Moisés y a su generación, a Abraham, ¿cierto? Hay un pacto que es el abrahámico, ¿cierto? Y el último pacto es el que a nosotros nos interesa. Hay un pacto eterno, que es el pacto que Jesucristo hizo con nosotros. El pacto, está también el pacto davídico y el nuevo pacto, la nueva alianza, sellada con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo. Cuando Cristo nació, todos los pactos de la antigüedad se fundieron y se unieron en el nuevo pacto. Hubo una purificación del pecado, hubo una sanidad divina, hubo un nuevo corazón en los seres humanos y Dios derramó su espíritu sobre todos los seres humanos. Una promesa hecha por Dios a través del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y se cumplió. Y hoy tú que estás aquí conmigo, escuchando este mensaje, puedes entender y atesorar ese mensaje en tu corazón por ese pacto que Dios hizo con los hombres a través de su Jesucristo y nos dio su Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesucristo, crees que es Dios, crees el Señor, recibes el Espíritu Santo como garantía. Y eso pasa en el bautismo. En el bautismo, claro, tus padres y padrinos te prestaron su corazón para creer, su mente para aceptar ese pacto eterno.
y su voz para confesar por ti. Pero tú grande en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, confiesas que tú eres hijo de Dios, que Jesucristo es tu Dios, tu Señor, que lo aceptas como el Salvador de tu vida. Crees que murió por ti en esa cruz y que resucitó entre los muertos y que te dio el Espíritu Santo para que empiece a obrar en ti una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo hombre. Y está forjando en ti el carácter de Cristo a través del Espíritu Santo, el pacto eterno. La cena del Señor es un recordatorio del nuevo pacto. Esos elementos son el pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que sellaron el pacto, la alianza con los seres humanos. Cada pacto representa entonces un propósito divino. Son absolutamente hermosos, grandiosos. Dios te quiere decir que en medio de esta generación, donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado y se han salido de la iglesia y se han embolatado y su necia mente se ha ido a otras cosas, Él tiene y conserva aún preciosos siervos como Abraham, como Moisés, como Josué, como David, entre esta nueva generación, que están dispuestos a una entrega incondicional con Dios, corazones llenos de amor por Él y por su obra, preciosos siervos de Dios que no miden consecuencias y arriesgan su vida incluso, y todo lo que son, y su fama y su familia y todo lo que poseen, para confiar en ese Dios de pactos. Porque en Él han puesto su esperanza, en Él han puesto lo porvenir, en Él ellos no se mueven de acuerdo a las circunstancias del mundo actual, porque creen en su promesa, Romanos 12:1, no se amolden a las condiciones del mundo actual, antes bien, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y conozcan la voluntad de Dios que es para ustedes, buena, agradable y perfecta, no para los del mundo. Los siervos verdaderos de Dios saben que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Se cumplen o se cumplen? Segunda de Corintios 1:20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. El que prometió es fiel y verdadero y lo cumplirá, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amigos míos, como conclusión, en el Antiguo Testamento encontramos la búsqueda de Dios por el hombre. Y finalmente podemos ver por su gracia y amor, a través del sacrificio establecido en ese nuevo pacto a través de Jesucristo, por medio del cual tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Filipenses 4:6-7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho por ustedes. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dios nos muestra su deseo de que cada día confiemos en sus promesas, que descansemos en su palabra, que nos afanemos, que confiemos en Él, ya que como dice en Filipenses 4:19, Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Y así de esta forma reconocer que es por su gracia que tenemos todo. Eso está en Filipenses 4:19. Qué bella promesa con la que cerramos esta enseñanza. Padre, muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo por esta palabra. Gracias por tu promesa. Gracias por tus pactos, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Confío en tus promesas. Descanso en tu palabra.